Sean todos bienvenidos a mi noveno seminario donde voy a disertar un poco sobre lo que es la citometría oncogenética y la citometría citotóxica. Comencemos. Antes de saber lo que es la citometría oncogénica y la citometría citotóxica, tenemos que definir dos grandes términos, cariotipo y cromosoma. Los cariotipos son la representación visual de los cromosomas de una persona. Es preciso señalar que los seres humanos tenemos 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. 22 pares constituyen los cromosomas no sexuales o autosomas y el par restante se trata de los cromosomas sexuales o heterocromosomas, cromosomas femeninos XX y masculinos XY. De igual modo, tenemos que saber que obtener el cariotipo de una persona nos va a permitir saber si el individuo tiene toda la información genética propia de la especie humana o bien posee algún exceso, defecto o alteración en su orden. Por su parte, los cromosomas son estructuras biológicas encargadas de mantener agrupado y codificado el ADN. También lo almacenan y transmiten la información genética de progenitores a descendientes en cada nueva generación. Los primeros científicos en observar este tipo de estructura los llamaron cuerpos coloreados o cromosomas, que procede así de la palabra griega croma, que significa color, y soma, que significa cuerpo. Ahora sí hablemos un poco sobre lo que es la citometría oncogenética. Tenemos que saber que la citometría oncogenética es un campo emergente que combina la citometría de flujo con técnicas de análisis genético para evaluar células individuales a nivel molecular. Estas poderosas herramientas están revolucionando el diagnóstico y manejo del cáncer al proporcionar información detallada sobre las características genéticas y proteicas de las células tumorales. Tenemos que tener en cuenta que la citometría de flujo, como ya lo conversamos anteriormente, es una técnica que permite analizar miles de células individuales a la vez, midiendo múltiples parámetros físicos y químicos. Las células se marcan con anticuerpos fluorescentes específicos que se unen a moléculas de interés en la superficie o en el interior de las células. A medida que las células fluyen a través de un láser, la luz dispersada y la fluorescencia emitida por cada célula se miden y se analizan mediante software especializados. Por otra parte, ¿qué es el análisis genético? El análisis genético se refiere a una serie de técnicas utilizadas para estudiar el ADN y el ARN. Estas técnicas permiten identificar mutaciones, variaciones en el número de copias de genes y otros cambios genéticos que pueden estar relacionados con el desarrollo del cáncer. Ahora bien, ¿cómo se integra la citometría con el análisis genético? En la citometría oncogenética, las células individuales se analizan primero mediante citometría de flujo para caracterizar sus propiedades físicas y químicas. Luego se seleccionan subconjuntos de células de interés y se les extrae el material genético para su análisis posterior. Esta combinación de técnicas permite obtener una imagen completa del perfil genético y proteico de las células tumorales. ¿Cuáles son los tipos de citometrías oncogenéticas? Tenemos que tener en cuenta que existen diferentes tipos de citometrías oncogenéticas, cada uno con sus propias aplicaciones. De ellas surge lo que es la citometría de flujo multiparamétrica, que esta es la técnica más común y permite analizar hasta 200 parámetros diferentes por células. Tenemos la citometría de masa, que esta técnica permite medir la masa y la carga de las moléculas individuales, lo que proporciona información sobre las estructuras y función de las proteínas. Y tenemos lo que es la citometría de imagen. Esta técnica combina la citometría de flujo con la microscopía de fluorescencia para obtener imágenes de alta resolución de las células individuales. Ya conociendo lo que es la citometría oncogenética, tenemos que conocer cuáles son las funciones importantes que nos da este tipo de técnica, y todo se basa a su amplia gama de aplicaciones, incluyendo lo que es el diagnóstico del cáncer, porque se puede utilizar para identificar y clasificar diferentes tipos de cáncer, el pronóstico de estas lesiones, porque la información obtenida por citometría oncogenética se puede utilizar para predecir la agresividad del cáncer y la probabilidad de recurrencia, la selección del tratamiento y el monitoreo de la respuesta del tratamiento, porque se puede utilizar para identificar a los pacientes que se beneficiarán de terapias dirigidas específicas, y también se puede utilizar para evaluar las respuestas del tumor al tratamiento y detectar enfermedad residual.
Al igual que todas las técnicas que hemos estudiado anteriormente, esta también tiene algunas ventajas y desventajas que debemos de conocer. Con relación a las ventajas de la citometría oncogenética, tenemos que tener en cuenta que ofrece varias ventajas sobre los métodos tradicionales de diagnóstico del cáncer, incluyendo alta sensibilidad, donde se puede detectar células tumorales raras con alta precisión, especificidad, porque permite identificar subconjuntos específicos de células tumorales con características genéticas y proteicas únicas, rapidez, porque los resultados de este tipo de técnicas se pueden obtener en un tiempo relativamente corto, y la versatilidad, porque la citometría oncogenética se puede utilizar para analizar una amplia gama de tipos de cáncer. Con relación a las desventajas de la citometría oncogenética, también tiene algunas limitaciones, incluyendo lo que es el costo, porque la citometría oncogenética puede ser un procedimiento muy costoso para poder ser aplicado, la complejidad de la técnica, porque requiere de equipos y personal especializado, e interpretación de los datos, porque este tipo de interpretaciones de la citometría oncogenética puede ser compleja y requiere experiencia en citometría y análisis genéticos. En resumen, tenemos que tener en cuenta que la citometría oncogenética es una herramienta poderosa que está transformando el diagnóstico y manejo del cáncer. Esta técnica proporciona información invaluable sobre las características genéticas y proteicas de las células tumorales, lo que permite un diagnóstico más preciso, un mejor pronóstico del cáncer, una selección del tratamiento más personalizada y un monitoreo más efectivo de las respuestas al tratamiento. Por otra parte, la citometría de flujo citotóxica es una técnica poderosa que utiliza los principios de la citometría de flujo para evaluar la muerte celular inducida por diversos agentes, como fármacos, toxinas o células inmunes. Esta técnica proporciona una herramienta invaluable para investigadores en el campo como la biología del cáncer, la inmunología y la farmacología, permitiendo cuantificar y caracterizar las células muertas con alta precisión y sensibilidad. Ahora veamos cómo funciona este tipo de técnica. En un ensayo realizado sobre citometría de flujo citotóxica, las células fueron suspendidas en un líquido y expuestas a un agente citotóxico de interés. Luego estas células se tiñeron con fluorocromos específicos que distinguen entre células vivas y muertas. Los fluorocromos comunes utilizados incluyen lo que son el propidio yoduro, que penetra en las células con membranas plasmáticas permeables y tiñen el ADN nuclear, y la anixina B, que se une a los fosfolípidos expuestos en la superficie de las células apoptósicas. Las células teñidas se pasan luego a través de un citómetro de flujo, un dispositivo que utiliza un láser para iluminar las células individualmente. La luz dispersada y emitida por cada célula se detecta y se utiliza para generar un histograma o un diagrama de dispersión que muestra la distribución de las células en función a la intensidad de la fluorescencia de PI y de la anixina B. Ya conociendo cómo funciona este tipo de técnica, tenemos que tener en cuenta que la citometría de flujo citotóxica puede diferenciar diferentes tipos de muertes celulares, incluyendo la necrosis, que es una muerte celular accidental caracterizada por la ruptura de la membrana plasmática y la liberación del contenido celular. En este caso, las células necróticas se tiñen con PI pero no con anexina B. La apoptosis, que es una forma programada de muerte celular que implica la fragmentación del ADN y la formación de cuerpos apoptóticos. En este caso, las células apoptósicas se tiñen con anexina B, pero no con PI en las primeras etapas de la apoptosis. Y tenemos lo que es la necroptosis, que es una forma de muerte celular regulada que comparte características tanto de la necrosis como de la apoptosis. En este caso, las células se tiñen con PI y con anexina B. Es por todo esto que la citometría de flujo citotóxica tiene una amplia gama de aplicaciones en la investigación, que incluyen la evaluación de la citotoxicidad de fármacos y compuestos, porque la citometría de flujo citotóxica puede utilizarse para determinar la dosis letal media de un fármaco o compuesto y para identificar compuestos con actividad citotóxica prometedora. Permite el estudio de los mecanismos de muerte celular, porque ayuda a dilucidar lo que son los mecanismos moleculares y de señalizaciones involucrados en diferentes tipos de muerte celular, permite el análisis de las respuestas inmunes y también permite el monitoreo de la progresión del cáncer. La citometría de flujo citotóxica puede utilizarse para rastrear la muerte celular en tumores y evaluar lo que son las respuestas al tratamiento.
Al igual que la citometría oncogenética, la citometría de flujo citotóxica ofrece algunas ventajas y desventajas. La citometría de flujo citotóxica ofrece varias ventajas sobre otros métodos para evaluar lo que es la citotoxicidad, que incluye alta sensibilidad porque puede detectar pequeñas cantidades de células muertas, alta precisión porque puede distinguir entre diferentes tipos de muerte celular, análisis rápido y de alto rendimiento porque puede analizar miles de células por segundo, y versatilidad porque se puede utilizar con una amplia gama y variedad de tipos de células. Con relación a las desventajas que este tipo de técnica tiene, todo varía por el costo, porque el equipo de citometría de flujo puede ser muy costoso, experiencias técnicas, porque se requiere de cierta experiencia para operar y analizar datos a través de la citometría de flujo citotóxica, y la interpretación de los datos, porque este tipo de interpretación puede ser muy compleja para poder obtenerlas. En resumen, la citometría de flujo citotóxica es igual una herramienta poderosa y versátil que ha revolucionado la forma en que estudiamos la muerte celular. Su capacidad para cuantificar y caracterizar diferentes tipos de muertes celulares con alta precisión la convierte en lo que es un instrumento invaluable para investigadores en una amplia gama de campos biológicos y médicos. Y antes de culminar, los dejo con algunas referencias bibliográficas que les van a permitir poder ampliar un poco más la información y reconocer más a fondo este tipo de técnicas. Muchísimas gracias por su atención.